Leyes que hablan. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Título primero. Capítulo primero. Disposiciones generales. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres, la paridad de género y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Artículo 2. Son principios rectores de la presente ley, la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 3. Son sujetos de los derechos que establece esta ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional, que por razón de su sexo, independientemente de su edad, género, color de la piel, embarazo, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, lengua o idioma, situación migratoria, orientación sexual, condición social o económica, situación familiar, responsabilidad familiar, salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta ley tutela. La transgresión a los principios y programas que la misma prevé será sancionada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y demás aplicables en el ámbito federal, en su caso, por las leyes aplicables de las entidades federativas, que regulen esta materia. Artículo 4. En lo no previsto en esta ley, se aplicará en forma supletoria y en lo conducente, las disposiciones de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano y los demás ordenamientos aplicables en la materia. Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entenderá por fracción primera. Acciones afirmativas. Es el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Fracción primera bis. Brecha salarial de género. Es la diferencia de retribución salarial entre mujeres y hombres por razones de género, respecto a la realización de un trabajo remunerado de igual valor. Fracción segunda. Discriminación. Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos, las libertades y la igualdad sustantiva de oportunidades en las esferas social, cultural, educativa, política, institucional, laboral o cualquier otra, incluyendo cualquier acción u omisión que directa o indirectamente provoque o perpetúe la brecha de género en cualquier ámbito. Lo anterior, cuando la distinción, exclusión, restricción o preferencia en esos términos se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, el embarazo, la lengua o el idioma, las creencias religiosas o espirituales, la apariencia y/o condición física, las características genéticas, la situación migratoria, las opiniones, la identidad de género, la orientación sexual, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, profesión o actividad laboral, los antecedentes penales o cualquier otro motivo análogo. También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. Fracción tercera. Discriminación contra la mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer,
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. Fracción cuarta. Igualdad de género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, saludable, cultural y familiar. Fracción cuarta bis. Igualdad salarial. Remuneración igual por un trabajo de igual valor, sin distinguir el sexo, el género, la identidad de género, el origen étnico, la orientación sexual, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, entre otras. Fracción quinta. Igualdad sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Fracción sexta. Perspectiva de género. Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Fracción séptima. Transversalidad. Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas. Fracción octava. Sistema Nacional. Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y. Fracción novena. Programa Nacional. Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Artículo 6. La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo. Título 2 de las autoridades e instituciones. Capítulo 1 de la distribución de competencias y la coordinación interinstitucional. Artículo 7. La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios ejercerán sus atribuciones en materia de esta ley de conformidad con la distribución de competencias previstas en la misma y en otros ordenamientos aplicables a los 3 órdenes de gobierno. Artículo 8. La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios establecerán las bases de coordinación para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Artículo 9. La Federación, a través de la secretaría que corresponda según la materia de que se trate, o de las instancias administrativas que se ocupen del adelanto de las mujeres, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con la coparticipación del Instituto Nacional de las Mujeres, a fin de. Fracción primera. Fortalecer sus funciones y atribuciones en materia de igualdad. Fracción segunda. Establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de la perspectiva de género en la función pública nacional. Fracción tercera. Impulsar la vinculación interinstitucional en el marco del sistema. Fracción cuarta. Coordinar las tareas en materia de igualdad mediante acciones específicas y, en su caso, afirmativas que contribuyan a una estrategia nacional, y. Fracción quinta. Proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de participación igualitaria de mujeres y hombres, en los ámbitos de la economía, toma de decisiones y en la vida familiar, de cuidados, social, laboral, política, deportiva, cultural y civil. Artículo 10. En la celebración de convenios o acuerdos de coordinación, deberán tomarse en consideración los recursos presupuestarios, materiales y humanos, para el cumplimiento de la presente ley, conforme a la normatividad jurídica, administrativa presupuestaria correspondiente. Artículo 11. Se preverá que en el seguimiento y evaluación de los resultados que se obtengan por la ejecución de los convenios y acuerdos a que se refiere este capítulo, intervenga el área responsable de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de acuerdo con las atribuciones que su propia ley le confiere. Capítulo 2 del Gobierno Federal. Artículo 12. Corresponde al Gobierno Federal. Fracción primera. Conducir la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Fracción segunda.
Elaborar la política nacional en materia de igualdad, a fin de cumplir con lo establecido en la presente ley. Fracción tercera. Diseñar y aplicar los instrumentos de la política nacional en materia de igualdad garantizada en esta ley. Fracción cuarta. Coordinar las acciones para la transversalidad de la perspectiva de género, así como crear y aplicar el programa, con los principios que la ley señala. Fracción quinta. Garantizar la igualdad de oportunidades, mediante la adopción de políticas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas. Fracción sexta. Celebrar acuerdos nacionales e internacionales de coordinación, cooperación y concertación en materia de igualdad de género. Fracción séptima. Incorporar en los presupuestos de egresos de la Federación la asignación de recursos para el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad, y fracción octava. Los demás que esta ley y otros ordenamientos aplicables le confieren. Artículo 13. Las autoridades de los 3 órdenes de gobierno tendrán a su cargo la aplicación de la presente ley, sin perjuicio de las atribuciones que les correspondan. Capítulo 3 de los Estados y el Distrito Federal. Artículo 14. Los Congresos de los Estados, con base en sus respectivas constituciones, y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con arreglo a su estatuto de gobierno, expedirán las disposiciones legales necesarias para promover los principios, políticas y objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y hombres prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley. Artículo 15. Corresponde a las y los titulares de los gobiernos estatales y del Distrito Federal. Fracción primera. Conducir la política local en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Fracción primera bis. Incorporar en los presupuestos de egresos de la entidad federativa y del Distrito Federal, la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad. Fracción segunda. Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, mediante las instancias administrativas que se ocupen del adelanto de las mujeres en los estados y el Distrito Federal. Fracción tercera. Elaborar las políticas públicas locales, con una proyección de mediano y largo alcance, debidamente armonizadas con los programas nacionales, dando cabal cumplimiento a la presente ley, y fracción cuarta. Promover, en coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal, la aplicación de la presente ley. Capítulo 4 de los municipios. Artículo 16. De conformidad con lo dispuesto en la presente ley y las leyes locales de la materia, corresponde a los municipios. Fracción primera. Implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en concordancia con las políticas nacional y locales correspondientes. Fracción segunda. Coadyuvar con el gobierno federal y con el gobierno de la entidad federativa correspondiente, en la consolidación de los programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Fracción tercera. Proponer al Poder Ejecutivo de la entidad correspondiente sus necesidades presupuestarias para la ejecución de los programas de igualdad. Fracción cuarta. Diseñar, formular y aplicar campañas permanentes de concientización, así como programas de desarrollo de acuerdo a la región, en las materias que esta ley le confiere. El contenido de la publicidad gubernamental o institucional a través de la cual se difundan las campañas a que se refiere esta fracción, deberá estar desprovisto de estereotipos establecidos en función del sexo de las personas, y fracción quinta. Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las rurales. Título 3. Capítulo 1 de la Política Nacional en materia de igualdad. Artículo 17. La política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres deberá establecer las acciones conducentes para lograr la igualdad sustantiva en los ámbitos familiar, de cuidados, económico, político, de salud, social, laboral y cultural, entre otros. La política nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá considerar los siguientes lineamientos. Fracción primera. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida, familiar, de cuidados, económico, político, de salud, social, laboral y cultural. Fracción segunda. Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas,
Proyectos y acciones para la igualdad y la paridad entre mujeres y hombres. Fracción tercera. Fomentar la participación y representación política paritaria entre mujeres y hombres. Fracción cuarta. Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres. Fracción quinta. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil. Fracción sexta. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo. Fracción séptima. Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Fracción octava. El establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida personal y familiar de las mujeres y hombres. Fracción octava bis. El establecimiento de medidas tendientes a erradicar en todos los ámbitos de la vida profesional y laboral la brecha salarial de género. Fracción novena. La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales. Fracción décima. En el sistema educativo, la inclusión entre sus fines de la formación en el respeto de los derechos y libertades y de la igualdad entre mujeres y hombres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como la inclusión dentro de sus principios de calidad, de la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Fracción décima primera. Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y programas de salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de mujeres y hombres en materia de salud. Fracción décima segunda. Promover que en las prácticas de comunicación social de las dependencias de la Administración Pública Federal, así como en los medios masivos de comunicación electrónicos e impresos, se eliminen el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente. Fracción décimo tercero. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en las diferentes disciplinas deportivas, así como en la vida deportiva, y fracción décimo cuarta. Fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en la ciencia y la tecnología, así como el desarrollo de investigadoras profesionales. Capítulo segundo de los instrumentos de política en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Artículo 18. Son instrumentos de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, los siguientes. Fracción primera. El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Fracción segunda. El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y fracción tercera. La observancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Artículo 19. En el diseño, elaboración, aplicación, evaluación y seguimiento de los instrumentos de la política de igualdad entre mujeres y hombres, se deberán observar los objetivos y principios previstos en esta ley. Artículo 20. El Ejecutivo Federal es el encargado de la aplicación del sistema y el programa, a través de los órganos correspondientes. Artículo 21. El Instituto Nacional de las Mujeres, a través de su Junta de Gobierno, sin menoscabo de las atribuciones que le confiere la ley específica que lo rige, tendrá a su cargo la coordinación del sistema, así como la determinación de lineamientos para el establecimiento de políticas públicas en materia de igualdad, y las demás que sean necesarias para cumplir con los objetivos de la presente ley. Artículo 22. De acuerdo con lo establecido por el artículo 6, fracción 14ª bis de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta es la encargada de la observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Capítulo 3 del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Artículo 23. El Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres. Artículo 24. El Instituto Nacional de las Mujeres coordinará, a través de su Junta de Gobierno, las acciones que el Sistema Nacional genere, sin perjuicio de las atribuciones y funciones contenidas en su ordenamiento, y expedirá las reglas para la organización y el funcionamiento del mismo,
así como las medidas para vincularlo con otros de carácter nacional o local. Artículo 25. A la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres corresponderá. Fracción primera. Proponer los lineamientos para la política nacional en los términos de las leyes aplicables y de conformidad con lo dispuesto por el Ejecutivo Federal. Fracción segunda. Coordinar los programas de igualdad entre mujeres y hombres de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen. Fracción tercera. Promover, coordinar y realizar la revisión de programas y servicios en materia de igualdad. Fracción cuarta. Determinar la periodicidad y características de la información que deberán proporcionar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con sujeción a las disposiciones generales aplicables. Fracción quinta. Formular propuestas a las dependencias competentes sobre la asignación de los recursos que requieran los programas de igualdad entre mujeres y hombres. Fracción sexta. Apoyar la coordinación entre las instituciones de la Administración Pública Federal para formar y capacitar a su personal en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Fracción séptima. Impulsar la participación de la sociedad civil en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, y. Fracción octava. Las demás, que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional y las que determinen las disposiciones generales aplicables. Artículo 26. El Sistema Nacional tiene los siguientes objetivos. Fracción primera. Promover la igualdad entre mujeres y hombres y contribuir a la erradicación de todo tipo de discriminación, sin distinción de ningún tipo, en los términos del último párrafo del artículo primero y primer párrafo del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fracción segunda. Contribuir al adelanto de las mujeres. Fracción tercera. Coadyuvar a la modificación de estereotipos que discriminan y fomentan la violencia de género. Fracción cuarta. Promover el desarrollo de programas y servicios que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres, y. Fracción quinta. Dar seguimiento a la implementación del principio constitucional de paridad de género, y en tal virtud deberá presentar un informe anual de los avances en la materia. Artículo 27. Los gobiernos de los estados y del Distrito Federal coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con el Instituto o, en su caso, con las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional. Asimismo, planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales de igualdad entre mujeres y hombres, procurando su participación programática en el Sistema Nacional. Artículo 28. La concertación de acciones entre la Federación y el sector privado se realizará mediante convenios y contratos, los cuales se ajustarán a las siguientes bases. Fracción primera. Definición de las responsabilidades que asuman las y los integrantes de los sectores social y privado, y. Fracción segunda. Determinación de las acciones de orientación, estímulo y apoyo que dichos sectores llevarán a cabo en coordinación con las instituciones correspondientes. Capítulo cuarto del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Artículo 29. El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres será propuesto por el Instituto Nacional de las Mujeres y tomará en cuenta las necesidades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como las particularidades de la desigualdad en cada región. Este programa deberá integrarse al Plan Nacional de Desarrollo así como a los programas sectoriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación. Los programas que elaboren los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, con visión de mediano y largo alcance, indicarán los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias, tomando en cuenta los criterios e instrumentos de la Política Nacional de Igualdad en congruencia con los programas nacionales. Artículo 30. El Instituto Nacional de las Mujeres deberá revisar el Programa Nacional cada 3 años. Artículo 31. Los informes anuales del Ejecutivo Federal deberán contener el estado que guarda la ejecución del programa, así como las demás acciones relativas al cumplimiento de lo establecido en la presente ley. Título cuarta. Capítulo primero de los objetivos y acciones de la Política Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Artículo 32. La política nacional a que se refiere el título tercero de la presente ley, definida en el Programa Nacional y encauzada a través del Sistema Nacional, deberá desarrollar acciones interrelacionadas para alcanzar los objetivos que deben marcar el rumbo de la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a los objetivos operativos y acciones específicas a que se refiere este título. Capítulo segundo de la igualdad entre mujeres y hombres en la vida económica nacional. Artículo 33. Será objetivo de la política nacional el fortalecimiento de la igualdad en materia de fracción primera. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los procesos productivos. Fracción segunda. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva de género en materia económica. Fracción tercera. Impulsar liderazgos igualitarios. Fracción cuarta. Diseño, implementación, ejecución y evaluación de políticas públicas y medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo, entre mujeres y hombres, para eliminar la brecha de género, en especial la salarial en los sectores público, privado y social, y fracción quinta. Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el uso y aprovechamiento de los derechos reales de propiedad, así como el uso, goce y disfrute de la tierra, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios. Artículo 34. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes en coordinación con la Secretaría de las Mujeres garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales, empresariales o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, para lo cual desarrollarán las siguientes acciones. Fracción primera. Promover la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores que relegan la incorporación de las personas al mercado de trabajo, en razón de su sexo o género y la brecha salarial de género. Fracción segunda. Fomentar la incorporación a la educación y formación de las personas que en razón de su sexo están relegadas. Fracción tercera. Fomentar el acceso al trabajo de las personas que debido a su sexo o género están relegadas de puestos directivos, para contribuir a disminuir y erradicar la brecha salarial de género. Fracción cuarta. Apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas estadísticos nacionales, para un mejor conocimiento de las cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y hombres en la Estrategia Nacional Laboral. Fracción quinta. Reforzar la cooperación entre los tres órdenes de gobierno, para supervisar la aplicación de las acciones que establece el presente artículo. Fracción sexta. Financiar las acciones de información y concientización destinadas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres. Fracción séptima. Vincular todas las acciones financiadas para el adelanto de las mujeres. Fracción octava. Reducir y erradicar la brecha salarial y la segregación de las personas por razón de su sexo o género, del mercado de trabajo. Fracción novena. Diseñar y aplicar lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del personal en la administración pública. Fracción décima. Diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza con perspectiva de género. Fracción décima bis. Diseñar políticas y programas de desarrollo empresarial, industrial y comercial en favor del empoderamiento igualitario entre mujeres y hombres. Fracción décimo primera. Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia. Para la expedición del certificado a empresas se observará lo siguiente. Inciso A. La existencia y aplicación de un código de ética que prohíba la discriminación de género y establezca sanciones internas por su incumplimiento. Inciso B. La integración de la plantilla laboral cuando ésta se componga de al menos el 40% de un mismo género, y el 10% del total corresponda a mujeres que ocupen puestos directivos. Inciso C. La aplicación de procesos igualitarios en la selección del personal, contemplando desde la publicación de sus vacantes hasta el ingreso del personal. Inciso D. Las demás consideraciones en materia de salubridad, protección y prevención de la desigualdad en el ámbito laboral. Fracción 11 bis.
Expedir certificados de igualdad laboral de género y no discriminación y operar un padrón nacional de centros de trabajo certificados en materia de igualdad laboral y no discriminación, en los términos de la normatividad aplicable. Fracción 12. Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y su prevención por medio de la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, campañas informativas o acciones de formación, y fracción 13. Promover la participación de mujeres rurales en programas sectoriales en materia agraria. Capítulo 3 de la participación y representación política paritaria de las mujeres y los hombres. Artículo 35. La política nacional propondrá los mecanismos de operación adecuados para la participación paritaria entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas. Artículo 36. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones. Fracción 1. Favorecer el trabajo parlamentario con la perspectiva de género. Fracción 2. Garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en el marco de la igualdad entre mujeres y hombres y se cree conciencia de la necesidad de eliminar toda forma de discriminación. Fracción 3. Evaluar por medio del área competente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la participación paritaria entre mujeres y hombres en los cargos de elección popular. Fracción 4. Promover participación y representación paritaria entre mujeres y hombres dentro de las estructuras de los partidos políticos. Fracción 5. Fomentar la participación paritaria de mujeres y hombres en altos cargos públicos. Fracción 6. Desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por sexo, sobre puestos decisorios y cargos directivos en los sectores público, privado y de la sociedad civil, y fracción 7. Fomentar la participación paritaria y sin discriminación de mujeres y hombres en los procesos de selección, contratación y ascensos en el servicio civil de carrera de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Capítulo 4 de la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres. Artículo 37. Con el fin de promover la igualdad en el acceso a los derechos sociales y el pleno disfrute de estos, serán objetivos de la política nacional. Fracción 1. Mejorar el conocimiento y la aplicación de la legislación existente en el ámbito del desarrollo social. Fracción 2. Supervisar la integración de la perspectiva de género al concebir, aplicar y evaluar las políticas y actividades públicas, privadas y sociales que impactan la cotidianeidad. Fracción 3. Revisar permanentemente las políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, y fracción 4. Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Artículo 38. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones. Fracción 1. Garantizar el seguimiento y la evaluación de la aplicación en los 3 órdenes de gobierno, de la legislación existente, en armonización con instrumentos internacionales. Fracción 2. Promover el conocimiento de la legislación y la jurisprudencia en la materia en la sociedad. Fracción 3. Difundir en la sociedad el conocimiento de sus derechos y los mecanismos para su exigibilidad. Fracción 4. Integrar el principio de igualdad en el ámbito de la protección social. Fracción 6. SIC-DOF 2 de agosto de 2006. Impulsar acciones que aseguren la igualdad de acceso de mujeres y de hombres a la alimentación, la educación y la salud, y fracción 7. SIC-DOF 4 de junio de 2015. Promover campañas nacionales permanentes de concientización para mujeres y hombres sobre su participación equitativa en la atención de las personas dependientes de ellos. El contenido de la publicidad gubernamental o institucional a través de la cual se difundan las campañas a que se refiere esta fracción, deberá estar desprovisto de estereotipos establecidos en función del sexo de las personas. Capítulo 5 de la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil. Artículo 39. Con el fin de promover y procurar la igualdad en la vida civil de mujeres y hombres, será objetivo de la política nacional. Fracción 1.
Evaluar la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Fracción segunda. Promover los derechos específicos de las mujeres como derechos humanos universales. Y. Fracción tercera. Erradicar las distintas modalidades de violencia de género. Artículo 40. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones. Fracción primera. Mejorar los sistemas de inspección del trabajo en lo que se refiere a las normas sobre la igualdad de retribución. Fracción segunda. Promover investigaciones con perspectiva de género en materia de salud y de seguridad en el trabajo. Fracción tercera. Impulsar la capacitación a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Fracción cuarta. Apoyar las actividades de interlocución ciudadana respecto a la legislación sobre la igualdad para las mujeres y los hombres. Fracción quinta. Reforzar la cooperación y los intercambios de información sobre los derechos humanos e igualdad entre hombres y mujeres con organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales de cooperación para el desarrollo. Fracción octava, SIC. Impulsar las reformas legislativas y políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar en los ámbitos público y privado. Fracción novena, SIC. Establecer los mecanismos para la atención de las víctimas en todos los tipos de violencia contra las mujeres. Fracción décima, SIC. Fomentar las investigaciones en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Y. Fracción décima primera, SIC. Contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares reconociendo a los padres biológicos y por adopción el derecho a un permiso y a una prestación por paternidad, en términos de la Ley Federal del Trabajo. Capítulo sexto de la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo. Artículo 41. Será objetivo de la política nacional la eliminación de los estereotipos que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres. Artículo 42. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades correspondientes desarrollarán las siguientes acciones. Fracción primera. Promover acciones que contribuyan a erradicar toda discriminación, basada en estereotipos de género. Fracción segunda. Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres. Fracción tercera. Vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas. Fracción cuarta. Promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la totalidad de las relaciones sociales. Fracción quinta. Velar por que los medios de comunicación transmitan una imagen igualitaria plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad. Promuevan el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres y eviten la utilización sexista del lenguaje. Y. Fracción sexta. Vigilar que el contenido de la publicidad gubernamental o institucional a través de la cual se difundan las campañas a que se refiere esta ley esté desprovisto de estereotipos establecidos en función del sexo de las personas. Capítulo séptimo del Derecho a la Información y la Participación Social en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Artículo 43. Toda persona tendrá derecho a que las autoridades y organismos públicos pongan a su disposición la información que le soliciten sobre políticas, instrumentos y normas sobre igualdad entre mujeres y hombres. Artículo 44. El Ejecutivo Federal, por conducto del sistema, de acuerdo a sus atribuciones, promoverá la participación de la sociedad en la planeación, diseño, aplicación y evaluación de los programas e instrumentos de la política de igualdad entre mujeres y hombres a que se refiere esta ley. Artículo 45. Los acuerdos y convenios que en materia de igualdad celebren el Ejecutivo y sus dependencias con los sectores público, social o privado, podrán versar sobre todos los aspectos considerados en los instrumentos de política sobre igualdad, así como coadyuvar en labores de vigilancia y demás acciones operativas previstas en esta ley. Título V. Capítulo primero de la observancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Artículo 46. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de esta ley, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es la encargada de la observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Tiene por objeto la construcción de un sistema de información con capacidad para conocer la situación que guarda la igualdad entre hombres y mujeres,
y el efecto de las políticas públicas aplicadas en esta materia. Artículo 47. La observancia deberá ser realizada por personas de reconocida trayectoria y especializadas en el análisis de la igualdad entre mujeres y hombres. Artículo 48. La observancia en materia de igualdad entre mujeres y hombres consistirá en: fracción primera. Recibir información sobre medidas y actividades que ponga en marcha la administración pública en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Fracción segunda. Evaluar el impacto en la sociedad de las políticas y medidas que afecten a los hombres y a las mujeres en materia de igualdad. Fracción tercera. Proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico sobre la situación de las mujeres y hombres en materia de igualdad. Fracción cuarta. Difundir información sobre los diversos aspectos relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres, y fracción quinta. Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos de esta ley. Artículo 49. De acuerdo con lo establecido en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ésta podrá recibir quejas, formular recomendaciones y presentar informes especiales en la materia objeto de esta ley.